La intro, digo lo de siempre nomás. Sí, Colombia. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Dávila en Vivo. En esta oportunidad vamos a hacer una transmisión un poquitito diferente. Pedimos disculpas a todos nuestros pacientes porque Facebook está caído, entonces no vamos a poder transmitir en vivo, pero les vamos a dejar de todas formas nuestra transmisión con las preguntas que nos han llegado. Lamentamos que no hayan podido seguir con las preguntas en vivo. En esta ocasión vamos a hablar sobre niños prematuros. Por eso me encuentro con Gilda Doberti. Ella es kinesióloga de Clínica Dávila, especialista en neurodesarrollo, y la doctora Marcela Díaz. Ella es neonatóloga de Clínica Dávila, especialista en niños prematuros. ¿Qué tal? Bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias. En esta transmisión un poco diferida, especial. Pero de todas formas tenemos mucho que hablar sobre los niños prematuros, y antes de eso me gustaría partir con lo más genérico. ¿Cuándo podemos considerar que un niño o que un nacimiento es prematuro? Bueno, ahí hay que hacer una diferencia. Hablamos de niños prematuros a todos aquellos que nacen antes de las 37 semanas de gestación. Por lo tanto, hay un rango grande de niños prematuros. Cuando nosotros hablamos de prematurez, nos referimos sobre todo a la prematurez extrema, que quiere decir los niños que nacen antes de las 32 semanas o que pesan menos de 1.500 gramos. ¿Por qué? Porque aquí se concentran los riesgos y las mayores secuelas de la prematurez. Por lo tanto, nuestro enfoque y la idea, digamos, de esta conversación en el mes del prematuro, que se celebró el Día Mundial de la Prematurez el 17 de noviembre, es enfocarnos a este grupo de alto riesgo, es decir, a los niños prematuros menores de 32 semanas o que han pesado menos de 1.500 gramos al nacer. Doctora, ¿cuál dirías que son los riesgos de pronto más frecuentes? Me imagino que hay un montón de riesgos asociados, entonces ¿podría explicarnos por qué y cuáles son estos riesgos asociados? Bueno, uno, porque no es normal nacer antes de tiempo, que es lo que uno trata de explicarle a los papás. Digamos, la gestación normal es una gestación de 40 semanas y por lo tanto a las 32 semanas, que estamos hablando de embarazos de 5 o 6 meses, todavía los órganos no han terminado de desarrollarse y no han terminado de madurar. Por lo tanto, un niño que nace anticipadamente se ve expuesto en primer lugar a poder respirar fuera del útero de la mamá, fuera de su cordón umbilical, y las primeras dificultades que tenemos, digamos, son las complicaciones respiratorias. Entonces muchos de estos niños van a necesitar soporte respiratorio tanto al momento del nacimiento como después. Pueden necesitar oxígeno, pueden necesitar tener que ser conectados a un ventilador artificial, tener que administrar medicamentos al pulmón para poder madurar sus pulmones, y después se vienen toda una serie de otras complicaciones derivadas de todo el resto de los órganos que están inmaduros. Entonces, después están las complicaciones infecciosas, las complicaciones cardiológicas del corazón, infecciones, problemas gastrointestinales, problemas de los riñones y los problemas neurológicos o hemorragias intracerebrales que pueden ocurrir en los primeros días de vida. Esto, recordar que es para este grupo de niños más pequeñitos, los menores de 32 semanas.
Los niños, también hablamos de estos niños prematuros entre las 32 y las 36 semanas. A estos niños les llamamos prematuros tardíos. Y si bien es cierto, también tienen algunos riesgos, son menores que este otro grupo de alto riesgo que son los menores de 32 semanas. Pero sí, este grupo prematuro tardío también pueden tener algunas complicaciones y muchas veces también es necesario hospitalizarlo. ¿Qué tipo de complicaciones podría tener un niño prematuro tardío? El prematuro tardío también tiene más riesgo de hacer problemas respiratorios, de hacer problemas de regulación de su metabolismo, que le baje el azúcar en la sangre, que le baje el calcio, por ejemplo, también en la sangre. Pueden tener problemas para alimentarse, todavía pueden tener su succión, deglución inmadura, entonces algunas veces hay que apoyarlos con sondas para poder alimentarlos. Pueden haber complicaciones infecciosas también. Y a largo plazo también se describen más problemas que niños que han nacido de término. Y esos problemas tienen que ver con el ámbito del desarrollo, del aprendizaje, el crecimiento. Entonces también son niños que debieran tener un cuidado especial en sus controles pediátricos, que a veces quedan un poco olvidados porque tendemos a centrarnos más en este grupo de alto riesgo, de los más chiquititos, de los menores de 32 semanas, y estos otros niños que quedan ahí un poco en el limbo entre las 32 y las 36, a veces quedan un poco abandonados, pero también son un grupo de preocupación. Doctora, ¿cuáles son las medidas que hay que tomar cuando nace un niño prematuro? Me imagino que es algo que pasa, en el fondo no se prepara el parto prematuro, digamos, salvo que venga con alguna complicación. Entonces, ¿qué precauciones tienen que tomar los especialistas en el fondo en el área clínica? ¿Hay que llevar al niño a pabellón? ¿En algunos casos se necesita cirugía? ¿O cuáles son los tratamientos? Lo más importante es poder anticiparse a un parto prematuro, y si hay una mamá que tiene un embarazo de alto riesgo, lo más importante es escoger un centro que sea capaz de resolver los problemas de ese niño. Dígase, que cuente con una unidad de neonatología capaz de resolver los problemas de ese niño, que son, como Clínica Dávila, digamos, son unidades de alta complejidad que cuentan con incubadoras, monitores, ventilación mecánica, ventilaciones más complejas que se llaman de alta frecuencia, etc. Entonces, lo más importante cuando hay un embarazo de riesgo es que esa mamá se controle en un centro que cuente con una unidad de neonatología de alta complejidad. Y una vez que ya se desencadena o se decide la interrupción del embarazo o finalmente nace antes de tiempo, hay que contar con todas las herramientas y el personal necesario. Nosotros contamos con unidades de atención en el mismo pabellón donde nace el bebé, o sea, estamos ahí mismo. No es necesario trasladar al niño para estabilizarlo o reanimarlo a otro sitio. Contamos con cunas calefaccionadas, contamos con Neopaf, que son una especie de ventilación mecánica que lo podemos utilizar inmediatamente apenas nace el niño. Contamos con matronas especialistas, con médicos especialistas, y porque es vital, digamos, el soporte que uno le pueda dar en esas primeras horas de vida para la sobrevida de este niño futuro. Perfecto. Gilda, por tu parte, ¿qué rol juega la kinesiología en un niño prematuro? O sea, nosotros partimos desde el momento del nacimiento prácticamente interviniendo en la unidad. Los bebés prematuros, como decía la doctora, tienen muchas complicaciones, tienen más riesgo de desarrollar ciertas complicaciones y por lo tanto desde el punto de vista respiratorio inicialmente somos un equipo de trabajo importante para favorecer la ventilación, para favorecer la disminución de estas complicaciones asociadas al colapso pulmonar en los bebés prematuros. Y a medida que ya la condición del niño lo permite y está más estable, todo el equipo de rehabilitación, no solo los kinesiólogos, estamos enfocados en sus cuidados del desarrollo. ¿En qué sentido? En el sentido de que tratamos de proveer a los bebés de experiencias sensoriomotrices que sean similares a las que hubiesen tenido en el útero materno. En ese aspecto también estamos como equipo participando de la educación hacia los padres, hacia las madres, cuando van a la unidad, para que puedan enfrentar el nacimiento de un niño prematuro.
Aquí se hacen charlas a los padres, se hacen charlas al personal para que todos en el fondo estemos centrados en el mismo tipo de cuidados. ¿Qué tipo de tips crees tú que podríamos darle al papá, a la mamá de un niño prematuro que está en la casa, o de pronto a todos los padres que en el fondo uno nunca sabe si puede llegar a tener un hijo prematuro en el fondo? La verdad que los tips es principalmente poner el corazón delante. Ellos como papás son los que de alguna manera tienen que estar más presentes en el cuidado de sus bebés. Desde que nacen, por muy invadidos que muchas veces pueden estar, su contención, su cariño hacia sus hijos es lo principal. Es reponerse rápidamente a este shock que puede llegar a ser padre de un niño prematuro y dejarse guiar por el personal que está capacitado, por toda la gente que está aportando al bienestar de su bebé. Y en ese sentido es eso principalmente, o sea, dejarse entrenar, dejarse educar en cómo es tener un niño prematuro, porque ningún padre está preparado para lo que es ser padre de base de cualquier niño, y cuando tenemos un niño prematuro que está invadido y que tiene distintas condiciones, obviamente necesitan que el personal de salud que está especializado en el área les vaya entregando las herramientas para poder ellos hacerse cada vez más cargo de sus bebés. ¿Qué pasa en el fondo, el largo plazo? ¿Estos como tratamientos tienen que ser para toda la vida o hay algún momento en que los niños puedan como mejorarse en un 100% en el fondo de estas patologías asociadas con las que podrían nacer? La verdad es que depende del caso. No hay como, si bien uno puede recurrir a ciertas estadísticas de cuántas secuelas, por ejemplo, neurológicas puede tener un niño prematuro, es caso a caso, es dependiendo de la cantidad de complicaciones que hayan tenido, pero sí, por lo menos en Clínica Dávila existe un programa de seguimiento de los prematuros y eso implica que vamos a acompañar a esos bebés desde que nacen hasta que tienen un desarrollo por sobre los 2 años, pensando principalmente en este grupo que hablaba la doctora del prematuro extremo, pero se sigue desde el punto de vista de la rehabilitación, se sigue desde el punto de vista neonatal a los pequeños prematuros, y eso, como te digo, es relativo a cada paciente, o sea, a las complicaciones que hayan sufrido, a la edad gestacional que hayan tenido, al peso que hayan tenido al nacer y a las evaluaciones y al seguimiento que le vamos haciendo constantemente en las distintas áreas, por ejemplo, de la rehabilitación o del punto de vista médico. Perfecto. Doctora, en relación al parto, además de las complicaciones del niño, en el fondo, del recién nacido, ¿puede haber algún tipo de complicaciones para la madre? Bueno, ya eso es el ámbito de la obstetricia, entonces no es el ámbito un poco del pediatra, pero claro, dependiendo de la causa del parto prematuro, si la mamá sufría de hipertensión arterial, diabetes, etcétera, va a tener que tener algunos cuidados. Muchas veces estas mamás requieren trasladarse a una unidad de cuidados intermedios o incluso a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, claro, ahí sí esa mamá va a necesitar cuidados especiales. Si no, la idea es que esta mamá se pueda reponer lo antes posible y pueda tener contacto con su bebé lo antes posible. Y otra cosa que para nosotros es vital en relación a los cuidados del recién nacido y el rol importante que juega la familia y sobre todo la mamá es en el aporte de la leche materna. La leche materna es crucial para el desarrollo del niño prematuro. Es una de las cosas que las mamás pueden hacer y pueden entregar es su leche. Y esto es vital para el desarrollo tanto neurológico, de la visión, de la audición, de la parte nutricional, de cómo va a estar su microbioma, o sea, la cantidad de bacterias que colonizan su organismo. Y eso los va a prevenir infecciones tanto agudas que pueden ocurrir en la unidad neonatal, como infecciones, enterocolitis necrotizante, etcétera, pero también es una inversión a futuro. Esos niños que han sido amamantados tienen menos riesgo de tener obesidad en la adultez, de tener hipertensión arterial y enfermedades metabólicas. Por lo tanto, una vez que el niño nace en forma prematura, hay que acompañar a esta mamá
para que empiece lo antes posible la extracción de leche materna. Las mamás piensan que por haber nacido antes no van a tener leche y no es así. La producción de la leche se produce exactamente igual que si el parto se hubiese desencadenado de término, salvo que las características de esa leche son un poquito diferentes entre una mamá prematura y una mamá con un bebé de término. Y esa diferencia en la calidad de esa leche y los micronutrientes de la leche son vitales. Está desarrollado para ese niño que nació antes. Tiene más proteínas, tiene más lípidos, tiene micronutrientes que son indispensables. Entonces es súper importante cuando uno dice, porque las mamás muchas veces se sienten que no pueden hacer nada. Salió este niño antes de tiempo en forma inesperada, no sabíamos que iban a hacer antes, no estábamos preparados. Y ahí es súper importante la contención y el apoyo y decirle, esto es lo que usted puede hacer. Y cada gota de leche materna es una gota de oro para nosotros. O sea, cada 10 cc, 1 cc que se saque de leche para ese niño va a ser vital. O sea, no es que porque haya nacido antes esta leche sea de peor calidad, en el fondo, No, todo lo contrario. Absolutamente, todo lo contrario. Está hecha con diferentes cualidades que son exactamente las que necesita ese niño prematuro para nacer. Entonces eso es muy bonito y es muy importante de explicarle a la mamá, porque muchas veces el niño está en una incubadora, no lo pueden tomar, les da susto, es un bebé mucho más chiquitito, que se ve muy débil e indefenso, y la mamá puede aportar con su leche materna al mejor crecimiento de ese bebé. Y nosotros acá tenemos harta lactancia materna. Contamos con un lactario, que es una sala especial con una máquina que permite extraerse la leche a la mamá y dejársela para su bebé, y una vez que la mamá se va de alta a su hogar, ella con una máquina también extractora de leche se puede sacar su leche en la casa y traerla a la clínica, y nosotros esa leche es la que después le damos a su bebé. Así que eso es vital, digamos. La lactancia materna sigue siendo lo más importante, no solo para un niño de término, sino que sobre todo para un niño prematuro. Perfecto. Y hablábamos antes de un poco las complicaciones del embarazo, pero además de esto, ¿qué otro tipo de factores de riesgo hay para que mi hijo pueda o no nacer prematuro? En el fondo, uno como creo que es algo que jamás espera o que jamás está como pensando en. Bueno, eso también es del área obstétrica perinatal. Nosotros trabajamos en conjunto con los perinatólogos, que son los especialistas en el fondo en las patologías del embarazo. Y hay una serie de factores de riesgo que han hecho que aumente un poco los embarazos prematuros, y que son que las madres se embarazan a una edad mayor, las nuevas técnicas de fertilización asistida, y eso hace que también esos sean embarazos de mayor riesgo y que tengan más riesgo de nacer embarazos múltiples y prematuros, madres obesas con hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, resistencia a la insulina, son madres que tienen muchos más factores de riesgo de poder tener un parto prematuro. Madres que ya han sido madres de otro prematuro también tienen más riesgo de tener un nuevo embarazo prematuro. Así que son varias cosas que van manejando los perinatólogos, y muchas veces la decisión de la interrupción del embarazo, ya sea por causa materna o por causa fetal, por ejemplo un bebé que no está creciendo, se toman en conjunto con el equipo perinatal junto con los neonatólogos. Perfecto. Retomando un poco el tema de la lactancia y la importancia que tiene la lactancia en esto, ¿la mamá puede dar pecho para potenciar el apego y este tipo de cosas, o en realidad la guaguita es muy chiquitita, no lo pueden tomar, no hay contacto, o depende de cada caso? Inicialmente son muy chiquititos, efectivamente, y si bien es cierto el reflejo de la succión, que es esto de chupar, es muy ancestral, aparece a las 12, 14 semanas de gestación, o sea, el bebé ya cuando es un feto es capaz de chupar y de succionar. Entre las 16 y las 18 semanas el feto es capaz de deglutir su líquido amniótico. El problema es que en el mundo extrauterino él tiene que succionar, deglutir y respirar, cosa que no hace a la vez. Y esa sincronización y esa coordinación es la que muchas veces se demora.
y eso tiene que ver con el desarrollo neurológico y con la mielinización o la maduración de los centros nerviosos. Y eso ocurre después de las 32 semanas, entre las 32 y las 34 semanas de edad gestacional. Por lo tanto, si un niño nació a las 26, todavía le faltan 1 mes y medio, 2 meses para poder aprender a hacer esto, que es aprender a succionar, a deglutir y a respirar. Entonces, entre las 32 y las 34 semanas, nosotros los colocamos, iniciamos el contacto al pecho para que vaya aprendiendo a succionar, y gracias al equipo de kinesiólogas, de fonoaudiólogos, ese niño va a ir aprendiendo de a poco a coordinar la succión, la deglución y la respiración. ¿Y él de qué forma se facilita esto? Es que las guaguas son tan guaguitas, en el fondo son tan chiquititas, no es como alguien al que tú le puedas como enseñar fácilmente. ¿Cómo se maneja esto? Principalmente nosotros como kinesiólogos estamos más enfocados en lo que tiene que ver en el apoyar la postura, los cuidados que tienen que tener en la postura, porque un bebé prematuro es afectado por la fuerza de gravedad, y al ser afectado de forma no preparada, digamos, por la fuerza de gravedad, su esqueleto, sus músculos que todavía no están desarrollados van a adquirir posturas muchas veces que no van a favorecer justamente poder tener una lactancia o una succión adecuada. Y en eso trabajamos en conjunto también con la fonoaudióloga. Desde las etapas muy precoces comenzamos a hacer cierta estimulación de la musculatura oral, de tiempos muy precoces, como te decía, nos vamos encargando de la postura, de cómo el desarrollo sea simétrico, porque la succión tiene mucho que ver con la simetría, tiene mucho que ver con la flexión del punto de vista del movimiento, y eso hace que si nosotros queremos tener una succión y una lactancia materna efectiva, tenemos que preocuparnos de la postura, de su sistema musculoesquelético y de que su desarrollo sea lo más parecido a lo que podría haber sido en el útero, lo que yo te mencionaba inicialmente, que muchas veces como equipo de rehabilitación nuestro principal enfoque es ese, es trabajar, exponer a las experiencias adecuadas que habría tenido el bebé en el útero, y eso significa que estén en una postura flexora, que estén en una postura hacia la línea media, que estén contenidos en todo momento. Por eso en la unidad contamos con nidos, contamos con la confección de picarones para poder mantener la simetría de su cráneo. Nos ayuda en eso la terapeuta ocupacional, cuando tenemos que hacer alguna ayuda técnica para algún niño en particular. Y como te digo, se trabaja en conjunto desde muy precoz. Como mencionaba la doctora, el reflejo de succión, el reflejo de deglución y la coordinación, nosotros la empezamos a trabajar desde muy pequeñitos. Para esto necesitamos que el niño, el recién nacido, esté en la clínica, la mamá se lo puede llevar. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en la clínica? ¿Cómo? A ver, uno cuando un bebé ingresa a la unidad neonatal, y dependiendo de las semanas de gestación, etcétera, uno le pregunta a la mamá cuándo tenía que nacer. Dígase cuándo tenía fecha de las 40 semanas. Y ahí uno puede hacer un cálculo aproximado de cuánto va a tener que estar hospitalizado. En general, los niños prematuros extremos, estamos hablando de los menores de 32 semanas, están hospitalizados aproximadamente 2 meses. Ahora, esto va a ser diferente de un niño a otro dependiendo de las complicaciones que haya presentado, a mayor prematurez, mayor estancia probablemente hospitalaria, a mayores complicaciones, mayor estancia hospitalaria. Pero para que un niño se pueda ir a su casa, un niño prematuro, tiene que haber aprendido a regular su temperatura en una cuna, o sea, ya no necesitar la incubadora, necesita estar alimentándose solito, sin sondas, ya sea al pecho, con chupete o mamadera, y en general nosotros tenemos un límite y corte de peso también de los 2 kilos. Entonces, cuánto se demoren en alcanzar estas 3 como grandes requisitos va a depender de cada niño. Va a depender de cuán prematuro fue, de cuánto pesó al nacer, y por eso es muy importante, porque cada niño y cada prematuro es especial y es único. Y si el amigo del lado se fue antes porque nació una semana después, las mamás como que se tienden a angustiar, pero cada niño tiene su ritmo, y así como los niños normales, sanos, de término, algunos aprenden a caminar a los 10 meses y otros a los 16, bueno, también un niño prematuro a veces aprende a succionar a las 34 y
semanas de edad corregida y otro a los 38. Cada niño es único e individual y por eso el cuidado también se llama cuidado individualizado del prematuro. O sea, y no solamente aquí lo conocen la mamá, digamos, lo conocen todo el equipo de rehabilitación, lo conocen las matronas, entonces se hace un trabajo muy dedicado a las necesidades de cada niño. Perfecto. ¿Qué pasa con los embarazos múltiples? ¿Esos son siempre prematuros o en verdad un embarazo de mellizos, trillizos, gemelos puede llegar a término igual? En general esas guaguas siempre son más chiquititas. Sí, para tener que hacer otro FACE, porque eso es también consulta perinatal. También es algo que ven los obstetras, pero efectivamente hay una cosa como de espacio, que el útero no está diseñado para tener más de 2 o 3 niños y por lo tanto ya con 2 es un riesgo, pero tenemos muchos embarazos de mellizos o gemelares, bigemelares, o sea, 2 bebés que llegan a término. Va a depender un poco de las características de cada mamá. ¿Qué rol cumple la edad corregida de un niño? ¿Podría ser que cuando llega a su edad corregida sale de como una zona de riesgo, ¿no? No, pero lo importante de la edad corregida en realidad es que todas las evaluaciones que uno hace, cómo uno va a evaluar a ese niño en su desarrollo, en su crecimiento, en su incremento de peso, etcétera, uno lo hace con la edad corregida. Y la edad corregida es un concepto que no es tan fácil de entender. Y la edad corregida es qué edad tendría ese niño si hubiese nacido a las 40 semanas, en el fondo. O sea, si yo nací de 26 semanas, a los 15 días o a los 14 días de vida tengo recién 28 semanas de edad corregida. Si nació a las 32 semanas de edad corregida, al mes ese niño tiene 36 semanas de edad corregida, o sea, todavía no nace. Y muchas veces a la mamá cuando uno le dice, bueno, usted está embarazada, su bebé, no sé, tiene 4 semanas y nació de 28 semanas, o sea, tiene 28 más 4 semanas, tiene 32. O sea, usted está embarazada todavía de 32 semanas. O sea, para que piensen que efectivamente ese niño todavía debiera estar adentro de la guatita de su mamá. Porque muchas veces las mamás se ponen ansiosas y cuándo me lo voy a llevar para la casa y cuándo nos vamos a ir de alta. Y muchas veces todavía le digo yo, pero si usted está embarazada de 36 semanas todavía. ¿Cómo se enfrenta? O sea, su bebé tiene 36 semanas de edad corregida. ¿Cómo se enfrenta esa angustia de la mamá? Claro, tú le dices, está embarazada, pero claro, mi guagua no está conmigo. En el fondo, ¿hay algún tipo de apoyo para esto? No contamos con apoyo de psicóloga en la unidad, que muchas unidades neonatales sí cuentan, sí. Y que es algo que estamos pidiendo para nuestra unidad, porque sí, efectivamente las mamás, esto es como vivir un duelo. Exacto. O sea, nadie está preparado para tener un niño prematuro extremo antes, entonces es un duelo y muchas veces la mamá, después de que pasan por esta fase de impacto profundo, empiezan a sentirse culpables y tienen una sensación de haber expulsado antes a ese hijo. Es importante porque nos toca mucho apoyar a esa mamá y contenerla y tratar de explicarle de que no es su culpa que el niño haya nacido antes. Y después se van desarrollando una serie de etapas dentro de la evolución del niño. Inicialmente los niños pueden estar muy graves, después está esta etapa como de crecimiento y maduración, y después llegamos a la última etapa que estamos previos al alta, que también eso genera mucha angustia y mucha ansiedad. ¿Qué voy a hacer ahora que yo lo voy a tener que cuidar solo en la casa? Sí, justo quería ahondar un poquito más en eso. ¿Qué recomendaciones se le da al papá, mamá en la casa una vez que ya se llevan a la guagua? ¿Es como haberse llevado un niño que acaba de nacer o hay que tener otros cuidados más especiales? Bueno, ese niño va a requerir ciertos cuidados especiales, sobre todo yo diría en la
A ver, en la prevención de infecciones. Una infección en un niño prematuro puede llegar a ser mucho más grave que en un niño que nació con todas sus defensas. El niño prematuro nace tan prematuramente que los anticuerpos o las defensas de la madre no alcanzaron a pasar al bebé durante la gestación. Por lo tanto, es un niño que trae menos defensas y que por lo tanto una infección puede ser una cosa que a ese niño sea mucho más grave, desde un resfrío en adelante. ¿Ya? Entonces, la prevención de las infecciones nosotros hacemos mucho hincapié. Después, en la estimulación y los controles para ir viendo que su desarrollo y crecimiento sea el adecuado, también son muy importantes. Entonces, ese niño va a tener controles pediátricos muchas veces mucho más seguidos que otro niño. Y además va a quedar probablemente en control con otros subespecialistas, ya sea el cardiólogo, el broncopulmonar, va a quedar probablemente en seguimiento con el equipo de rehabilitación que les va a hacer la estimulación precoz, estimulación y ejercicios para promover su desarrollo. Entonces son niños que sí van a necesitar algunos cuidados especiales, sobre todo en el sentido de tratar de no faltar a los controles, de ir a todos sus controles pediátricos, de colocarle todas las vacunas. Y son niños que en general son también más cuidados por los padres, digamos, Más después de un poquito sobreprotegidos muchas veces, porque después de haber pasado por esta experiencia que en realidad puede ser bastante traumática, son niños un poquito a veces sobreprotegidos. Perfecto, gracias doctora. Gilda, ¿nos podrías contar un poquitito más qué pasa desde la rehabilitación cuando el niño se va para la casa? Bueno, nosotros, como te explicaba antes, desde toda el área de rehabilitación empezamos a intervenir a los pequeños desde la unidad neonatal, así que ya tenemos un acercamiento a los padres, ya hemos dado algunos tips. De hecho, en esta unidad, previo al alta de estos prematuros extremos, se les realiza una charla a los padres sobre cuidado postural, se les explica lo que es el seguimiento y cuáles son las prevenciones de, por ejemplo, asimetrías de cráneo o de postura que tienen que tener en la casa. Además, se citan a ciertos controles desde la unidad, ya se coordina el control, por ejemplo, al mes al alta, y también se cita a un control con kinesiología a los 3 meses de edad gestacional corregida. Dependiendo de cómo nosotros los encontremos en esos controles, es que sugerimos al neonatólogo o al quien esté haciendo el seguimiento de ese pequeño las intervenciones específicas que requieran. No solo por ser prematuro todos van a tener que tener intervenciones, o sea, eso también hay que aclararlo. Hay niños que siendo prematuros han tenido un desarrollo adecuado en los primeros meses de vida y por lo tanto nosotros solamente practicamos evaluaciones o un seguimiento más a distancia para irlos acompañando en su crecimiento, versus otros que han tenido más complicaciones probablemente desde que nacen y que han sido más pequeños en edad gestacional y más bajo peso, que sí van a presentar probablemente más necesidades y por lo tanto más intervenciones desde la rehabilitación. Disculpa, pero entonces, ¿un niño podría nacer prematuro y no tener ningún tipo de complicaciones? Sí, podría. Ese es nuestro mejor indicador, digamos. Un prematuro extremo sin complicaciones y sin secuelas, ni a corto, ojalá, ni a largo plazo. Porque acá hemos hablado un poco de las complicaciones que ocurren a corto plazo, o sea, las complicaciones que va a presentar estando en la unidad neonatal. Pero se sabe que ese niño prematuro a largo plazo, en la adultez, en su adolescencia, también tiene más riesgos. Tiene más riesgo de hacer, los problemas de aprendizaje en la etapa escolar y preescolar, trastornos conductuales, tienen mayor riesgo de hacer enfermedades psiquiátricas, entre ellas la esquizofrenia está más descrita. El autismo el ser prematuro es un factor de riesgo para tener autismo. Complicaciones metabólicas, esos niños también tienen mucho más riesgo de hacer hipertensión arterial, obesidad, resistencia a la insulina, diabetes mellitus. Entonces son niños que debieran efectivamente tener un seguimiento a bien largo plazo. Sí. O nunca olvidar, dentro que yo les enseño a mis internos, no se olviden preguntarle a ese paciente adulto o adulto joven o ya no tan joven,
cuáles son sus antecedentes perinatales, a qué edad gestacional nació, con cuánto peso nació, porque cada vez tenemos mejor sobrevida, o sea, estamos sacando adelante a niños extremadamente pequeñitos, a bebés de 24 semanas, de 500 gramos, que esos niños van a llegar en algún minuto a la adultez. Entonces yo le enseño a los alumnos de medicina, pregúntenle, porque ese niño cuando llegue a la adultez también tiene otros riesgos. También tiene más riesgo de hacer estas complicaciones como a bien largo plazo. A pesar de que no haya tenido complicaciones al principio. Aunque no haya tenido complicaciones al principio. Y al revés, o sea, podría tener complicaciones al principio y no tener a largo plazo. A largo plazo, claro. Por eso también el rol del pediatra en el seguimiento de prematuros es ir tratando de pesquisar las complicaciones que hayan y hacer intervenciones y ir haciendo intervenciones en que esos niños tengan buenos hábitos de salud en general, una buena alimentación, una alimentación sana, que no se escapen del peso, etcétera. A mí me pasa muchas veces que tienden a ser como niños un poco regalones, entonces como que les damos el gusto en todo y vamos y comemos comida chatarra, etcétera. Entonces yo, cuidado. O sea, cuidado con el crecimiento, cuidado con la alimentación, crear hábitos de vida saludable para que ese niño prematuro que viene ya con como un hándicap sea un adulto saludable. Perfecto. ¿Hay algo más que les parezca importante agregar respecto de pronto a la unidad neonatal de la Clínica Dávila, los tratamientos que hacemos o de niños prematuros, algo que se nos haya escapado, que no hayamos visto y que sea relevante mencionar? No sé, a mí me preguntan, yo cuento. Yo creo que en el fondo es importante decir, en el fondo, que tenemos una clínica que cuenta con una tremenda unidad. Yo creo que eso es súper relevante que la gente sepa, que es una unidad no solo grande en número, sino que también grande en profesionales, en un equipo muy capacitado, en un equipo multidisciplinario que está ahí para llevar a término, de alguna manera, de buena manera, el desarrollo de estos pequeños que nacen. Y este equipo no queda solamente en la unidad neonatal, sino que también hay todo un equipo que continúa siguiéndolos y siguiéndolos para siempre. Sí. O sea, la clínica tiene esa tremenda ventaja, que es una clínica que puede estar acompañando a nuestros pacientes desde el día que nacen hasta aquel día que dejan de estar en este planeta. O sea, es un apoyo importante y constante, sí. Importante destacar. Sí, no, es de verdad. Yo he trabajado en otras unidades neonatales, trabajo en una de las unidades neonatales más grandes del país, que es un hospital público, hace más de 20 años, y realmente Clínica Dávila es un centro neonatal altamente especializado, de excelente calidad y con muy buenos resultados neonatales. Nosotros ya hace 2 años que pertenecemos a una red de datos neonatales de todo el Cono Sur, que reúne más de 30 hospitales y clínicas privadas de toda Latinoamérica, y eso nos ha permitido comparar nuestros resultados y nuestros números con otras unidades neonatales, y el compararse con otras unidades te dice, digamos, en dónde estás, pero además te dice, usted puede mejorar en estas cosas o en estas otras cosas, y Clínica Dávila, digamos, está bastante top en sus resultados neonatales. Entonces si uno tuviese que escoger, y lo que conversamos un poco antes, si existe, digamos, esta mamá con riesgos perinatales y efectivamente de que su niño pueda nacer antes, es una elección buena. Importante también entonces el llamado a no alarmarse si es que tenemos algún hijo prematuro. No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, estamos preparados para recibir los niños prematuros, sobre todo los niños prematuros extremos. Tenemos niños que han sobrevivido de 500 gramos o menos, de edades gestacionales muy chiquititas. Hay todo un equipo detrás. No solamente los doctores, o sea, aquí es muy importante todo el rol que cumplen las matronas, las enfermeras, los kinesiólogos, los terapeutas y los subespecialistas en el área pediátrica.
Perfecto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Todos nuestros pacientes, no olviden que pueden revivir esta transmisión, bueno, no solo en nuestro canal de YouTube, de Facebook, sino también de YouTube. Y pueden encontrar muchos contenidos relacionados a esta y otras temáticas en nuestro blog en davila.cl. Nos vemos el próximo jueves en un nuevo Dávila en vivo. Chao. Chao.